Sergio, a veces uno tiene que ceder a las pulsiones más repugnantes del cuerpo y también hablar de escépticos. Esos seres maquiavélicos y odiados por la comunidad ufológica, pero que escriben libros también. Y a veces Sí, buenos libros. escriben libros cuando dejan de disfrutar de los viajes que pagan con el dinero que la CIA y otros servicios de inteligencia les dan, Exactamente. hacen un paréntesis y se ponen a escribir para seguir obteniendo dinero de las agencias gubernamentales. Por supuesto, para justificar esos pagos. Y Luis Ruiz Bueno, Nogués, que es un escéptico mexicano, probablemente el escéptico mexicano sobre el tema OVNI más importante de todos, publicó en el año 1996 un libro que era importante en su momento porque nadó contra la corriente y a pesar de lo que todo el mundo le podía decir, así no sea suicida, publicó un libro sobre la autopsia extraterrestre diciendo que era falsa en un momento en que todo el mundo decía que era real. Esta es la reedición que hicimos nosotros en Coliseo Sentosa el año 2019, pero la versión original se publicó el año 1996 con Editorial Mina, que tenía la gracia de que distribuía por toda América Latina en los kioscos. Entonces es un libro que en su momento era muy fácil de encontrar, ahora ya no tanto. Pero tiene una gracia, Sergio, y tú te puedes extender en ello, y es que, como decía, era completamente contraintuitivo, como dicen los analistas de radio. sí, bueno, yo creo que el libro ese, La autopsia extraterrestre, un mito dentro del mito, era de Editorial Mina. Yo creo que ese fue el primer libro escéptico, puede que me equivoque, monográficamente, dedicado al tema OVNI en español. Quizá me refiero en cuanto a libro escéptico, no en cuanto a que haga un análisis psicosocial del fenómeno OVNI, eso que como ya en la trinchera escéptica. O uno de los primeros. Es probable que sea el primero, claro, así Sí, militante. claro, sí, derechamente. En plan refutación de una, en este caso, una leyenda ufológica específica, que era... Sí. Ahora, es muy importante el libro por la difusión que tuvo, porque generalmente Editorial Mina estaba... ¿Cuál era el público? Eran los entusiastas de los ovnis de los 90, que no se caracterizaban especialmente en esa década por su sentido crítico, y partía la cosa por México y se extendía por todo Latinoamérica. Entonces, la verdad es que eso ya es un plus, aportar una visión disidente respecto de lo que se promovía. Incluso Sí, quienes no apoyaban la autopsia como tal eran ambiguos también por razones comerciales. claro, y en el libro se ve eso. Sí, Se ve esa claro. ambigüedad del sí, pero, o del no, pero. Era difícil tomar partido tan radicalmente porque estaba la sospecha de que podía eventualmente ser real. Pero Ruiz Nogués no se dio un ápice, o sea, él siempre fue, y lo demuestra en el libro, con pruebas una tras otra, por qué la autopsia no podía ser verídica, y el tiempo le terminó dando la razón. Quiero hacer un alcance, Sergio. La edición del año 96 de Mina es un libro de 112 páginas. Nosotros después publicamos uno de casi 200 páginas donde Ruiz Nogués actualiza toda la información e incluso incluye material que por supuesto en el año 96 no estaba, como la película que hizo Ray Santilli donde confesaba finalmente cómo se hizo el fraude y con qué fines, que tú podrás imaginar cuáles son. Básicamente financieros, como los mismos escépticos con la CIA. Quería dinero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Era un fraude? Ah, Era un fraude, sí. Sí, la verdad es que también es un libro nuevo. La cantidad, además de opiniones de ufólogos que no están en el primero, es realmente un libro nuevo. Vale mucho la pena tener ese libro para zanjar la discusión y sobre todo por lo siguiente. Voy a actuar en forma profética. Como ha ocurrido tantas veces en la ufología, pese a ser este un fraude, pese a ser una situación tan desprestigiada, no te quepa la menor duda de que puede reaparecer y puede ser reutilizado por otros en un tiempo más, bajo el rótulo de polémico. La polémica. Claro, claro. La polémica es una forma a veces, no siempre, pero a veces de nombrar casos que están totalmente desmitificados, desprestigiados, pero a los cuales todavía se les puede sacar algo. Polémica. Y aquí, como bien tú dijiste, y lo que tú me planteabas, la motivación ha sido fundamentalmente económica. De cabo a rabo. Aquí ya ni siquiera la materialización de
aspiraciones espirituales. No, aquí las aspiraciones han sido bien concretas desde el minuto uno, económicas. Sí, y en este libro Ruiz Nogués explica, como decía yo, cómo se hizo el fraude, pero también cómo se consiguió a este camarógrafo que se supone que había robado esta cinta, se la había guardado desde el año 47. Cuenta toda la historia de por qué los rollos de Kodak no eran los que se decía que eran, que el teléfono que estaba puesto en la pared no existía el año 47. En fin, es un libro desmitificador, pero absolutamente, yo diría, irrebatible. Es de una contundencia por momentos, así que te deja pasmado, ¿no? Ya, basta. Ruiz Nogués, por favor, déjalo, ya se murió, no lo sigas golpeando. Y sin embargo sigue ahí dándole. Así que a veces los escépticos, seres repugnantes si los hay, a veces aciertan. Y creo que este libro, La autopsia extraterrestre, un mito dentro del mito, es un acierto. Y vale la pena tenerlo ahí presente. Sí, sobre todo cuando se intenta revivir esto. Estas cosas vuelven y hay gente que nunca entendía. Hay determinados ufólogos que seguían hasta más o menos el año 2010 defendiendo esto. Qué porfiado. De una forma u otra, sí, y a veces a regañadientes, sí, pero hay que admitir que de todas formas el asunto es extrañísimo, que el ser es desconcertante. Yo no encuentro que haya nada desconcertante en ese ser, pero bueno, eso es hacer un juego al terreno al que uno lo quieren conducir, que es desvincularnos del origen real, del asunto ya claramente establecido. Pero aún así, era para motivar la suspicacia de cualquiera todo lo que se dijo ya en ese momento. Sí. Y yo quiero mencionar, así como a veces hacemos críticas a la credulidad de muchos ufólogos o a la promoción artificial del misterio, que hubo un ufólogo vinculado a la revista Más Allá que en 1995, lo cual ya es un mérito. Yo lo leí en el 95, ya se decantó claramente por la hipótesis de fraude que fue Joseph T. Hart. Así que nobleza obliga, hay que decirlo. Y sorprendente, por lo demás. Sí. Bueno, Sergio, con un libro publicado el año 96 por Editorial Mina, La autopsia extraterrestre, un mito dentro del mito, del investigador mexicano Luis Ruiz Nogués, químico de profesión y además webmaster, dueño, autor y escritor del blog Marcianitos Verdes. Que dejamos acá esta cápsula y buscaremos algún libro ya no escéptico, porque ya uno está bien, ¿para qué más? ¿Para qué abusar? ¿Para qué abusar? Así que un abrazo, Sergio, y nos vemos en una próxima cápsula. Abrazo y hasta pronto.